Hola chicas, bueno, les quería compartir lo que significa la sanidad interior y por qué el de las clases que comencé a dar, que están sumadas a las otras como ya les había hablado. Así que bueno, para entender un poco lo que significa la sanidad interior y poder tratar lo que son los temas de los enemigos del alma, como son la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, y muchas cosas que se van a ir sumando, como son los celos y muchas otras cosas más que tenemos en nuestro corazón, que a veces pensamos, no, yo no tengo esas cosas, yo no tengo esos sentimientos, pero al final nos terminamos dando cuenta de que sí, que tenemos muchas de esas cosas y que bueno, que somos humanos y que bueno, y que somos personas y que podemos tener, a todos nos pasa, podemos tener muchos sentimientos, muchas formas de sentir, falta de perdón, tener amargura y tener resentimiento y no haber perdonado algo que nos hicieron alguna vez. Y bueno, y a veces una pequeña cosa forma una raíz en nuestro corazón y bueno, vamos a pensar a desarrollar. Bueno, no lo voy a tomar como una clase porque esta explicación de la sanidad interior, lo que significa, este, podría tomarlo como clase y que lo vayan anotando, pero lo voy a leer así, no, así de todo en directo para que ustedes puedan tener un pantallazo de más o menos lo que queremos hacer. Estas clases son mucho más profundas y tomadas con tiempo y con oración. Pero bueno, lo voy a pasar así como decía recién, como un pantallazo para poderlo entender mejor qué es lo que significa la sanidad interior. Bueno, la parte uno de la sanidad interior. ¿Qué es la sanidad interior? Definición. La sanidad interior es la obra del Espíritu Santo sanando, limpiando y liberando de toda atadura espiritual con la finalidad de que el creyente viva y experimente el total y absoluto señorío de Cristo en su vida. ¿Para qué sirve la sanidad interior y en qué se fundamenta? La sanidad interior se fundamenta en el propósito de que Dios tiene en la vida de sus hijos. El propósito de Dios es no dejar nada incompleto en sus hijos, esto es, perfeccionar sus vidas mediante la sanidad. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Uno de los errores que por lo general se comete es pensar que cuando se tiene un encuentro con Jesucristo, todo en la vida queda absolutamente en orden. Sin embargo, pronto se descubre que no es así, pues hay complejos y actitudes o sentimientos negativos los cuales persisten aún después de haber tenido un encuentro con Jesús. Segundo punto. Diversas circunstancias de la vida generan en nosotros un intenso dolor como ser. La muerte de un familiar querido, la separación de los padres, la muerte de un hijo, una enfermedad grave, la pérdida del empleo y distintos fracasos y desencuentros. Todo esto deja su marca, su sello y provoca un paulatino malestar en el interior. Tercer punto. Es necesario entregar esta carga a Dios para que Él pueda completar y perfeccionar su propósito para cada día. La sanidad interior se fundamenta en el ministerio que Jesús realizó. En Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, revela las características que el ministerio que Jesús tenía. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La sanidad interior es decisiva para las cosas que habrían de suceder. La iglesia está llamada a prepararse para el día que Jesús vendrá a buscar a los suyos, a una iglesia sin mancha, sin arruga, a una iglesia libre de pecado, a la que Él haya sanado todas y cada una de sus heridas. El objetivo principal de la sanidad interior es que la persona experimente el señorío pleno de Cristo en su vida. Las 4 puertas. Primero, las puertas de las heridas.
La evolución del ser humano supone dos serias influencias. El orden hereditario, innato y preformado, características morfológicas, el temperamento, el comportamiento y la personalidad. De orden adquirido, ¿no? Como ser, por acción del medio, relación con la madre o el padre, el carácter y las marcas. Es decir, orgánico y personal, porque es sanguíneo, ¿no? Orden adquirido por medio del padre y de la madre. Muchas alteraciones emocionales y espirituales de las personas se relacionan con vivencias traumáticas infantiles. Los medios, angustias y sentimientos de culpa, baja autoestima, etc., tienen su origen en los primeros años de vida. Definición de herida o trauma. Cuando hablamos de herida o trauma, hacemos referencia a un hecho que deja su marca y su sello, algo que fractura nuestro interior. Es un acontecimiento de la vida de la persona que se caracteriza por tres componentes: la intensidad del suceso, la incapacidad de responder adecuadamente a este suceso. Tener presente que cuando se es niño, obviamente, se carece de recursos. Tercer punto, el trastorno y el efecto desequilibrante que provoca este suceso. Conductas o mecanismos de defensa. La represión consiste en mantener lo más alejado posible de nuestra conciencia aquellas situaciones traumáticas que nos causan angustia. Ante el peligro de recordar o producirse la angustia, la persona intenta olvidar. Lo que se reprime es la idea, el concepto, pero la angustia o el efecto que rodea el trauma queda en la conciencia. El aislamiento, conductas de defensa estoy hablando. Aislamiento, cuando la persona logra separar la idea o sucesos traumáticos de la angustia. De esta manera, la persona puede narrar el suceso sin contenido emocional o sin carga afectiva. Tercer punto. Desplazamiento. Cuando la persona pone su angustia o su conflicto en otra persona u objeto menos angustiante que la verdadera causa. Proyección. Cuando la persona atribuye los aspectos o cualidades que ella posee, pero no quiere reconocer en sí misma, ejemplo, la crítica, la descalificación y la culpa en otro. Es decir que esto es un mecanismo de defensa de las heridas o los traumas, ¿no? En vez de reconocer que tiene un dolor, prefiere echarle la culpa a otro, criticar, ¿no? Justamente. Otra puerta. En la puerta de las heridas abarca el abuso y la violación, el maltrato infantil y las carencias afectivas. El abuso y la violación. Una de las puertas que de las heridas abarca, no está hablando eso, el abuso y violación, en uno de los puntos, la definición. La violación implica la idea de fuerza, mientras que en el abuso actúan el convencimiento, la seducción o la amenaza. Síntomas que genera el abuso. Pobre autoestima, sentimientos de desconfianza, sentimientos negativos y profundos sentimientos de culpa, etc. Sobre la actividad sexual pueden ser hiperactividad sexual, conductas sexuales frecuentes, homosexualidad o rechazo abierto a todo lo que tenga que ver con el sexo. ¿Cómo recibir sanidad interior en esta área? Este suceso genera una atadura en su vida, lo cual la persona debe entregar al Señor. Es necesario renunciar y pedir al Espíritu Santo que corte toda atadura emocional, espiritual y física, y que este hecho pudo haber provocado en la vida de la persona.
La persona necesita perdonar a su agresor. El odio, la bronca o el resentimiento son sentimientos contrarios a la voluntad de Dios. Vamos a ver si puedo hacer en este pequeño, tomarlo como una especie de administración, digamos, de autoadministración, que ustedes lo puedan hacer. Entonces dice, el primer punto dice, este suceso genera una atadura en su vida, lo cual la persona debe entregar al Señor. Oración, Señor, te entrego toda esta situación en el nombre de Jesús, todo esto que me pasó, ¿no? Todo este suceso, toda atadura, te lo entrego a ti, te lo entregas al Señor en el nombre de Jesús. Bueno. Perdón que sea no tome tan trivial, pero bueno, estas clases las pasamos muy así rapidito, ¿no? Porque ya hemos adelantado otros puntos. Entonces, como esto es una especie de base, entonces lo quería que tuviera una idea más o menos de lo que significa la sanidad interior. Es necesario renunciar y pedir al Espíritu Santo que corte toda atadura emocional y espiritual y física que este hecho pudo haber provocado en la vida de la persona. Es decir, Padre amado, yo renuncio y te pido perdón. Y te pido que cortes toda atadura emocional y espiritual y física que este pudo haber provocado en la vida, en mi vida, por tal persona, por X persona, por tal o cuales personas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo lo paso así, ustedes lo ponen en pausa y hacen esa oración. Y tienen que nombrar a esa persona, ¿no? Y perdonarla. La persona necesita perdonar a su agresor. Acá está, por ejemplo, el odio y la bronca o resentimiento son sentimientos contrarios a la voluntad de Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que tomar estos puntos porque el interés de Dios es que seamos sanos. Entonces, ahí esta es la parte más difícil, la que nos cuesta más, pero no es algo que es algo que lo tenemos que hacer, es una decisión personal que tenemos que hacer, justamente. Entonces, Señor, yo te pido perdón, yo perdono a mi agresor. Yo renuncio a todo odio, a toda bronca, o todo resentimiento, o todo sentimiento contrario a tu voluntad. En el nombre de Jesús, me arrepiento. Y bueno, estos son los puntos. Oramos por esto, punto, para ser libres. Y bueno, si ustedes se tienen que extender en la oración, bueno, con la pausa, lo pueden hacer y se pueden extender y tener una comunión con el Espíritu Santo para ir renunciando, ¿no es cierto? Si son dos personas, mucho mejor todavía, ¿no? Porque se ministran unas a otras. Bueno, este punto, pues le he puesto pausa y bueno, hacen la oración de renuncia y de perdonar al agresor, aunque nos cueste, porque eso va a significar una verdadera sanidad interior para sus vidas. Y en eso estamos. Bueno, el siguiente punto es el maltrato infantil. Definición. Cualquier acción que provoque daño a un niño por parte de sus padres o cuidadores. El abuso físico. El abuso sexual. El abuso emocional. El abandono físico. El abandono emocional y la violencia. Síntomas que genera el maltrato. Sentimientos de inseguridad, pobre autoestima, sentimientos de culpa, depresión, miedos y lesiones físicas. A veces no sabemos por qué nos pasan ciertas cosas, ¿no? Pero, claro, no todo el mundo tiene que saber que nos pasó algo cuando éramos niños. Quizá no nos pasó nada, gloria a Dios, pero a veces nos pudo haber pasado y a veces tenemos actitudes que no sabemos de dónde vienen y bueno, acá están las consecuencias. ¿Y cómo recibir sanidad interior en esta área? La persona debe tomar conciencia de que mientras este recuerdo perdure en su interior, seguirá sintiendo angustia y dolor. Y estos sentimientos son los que han provocado una atadura en su vida. Renunciar al hecho específico que lo tiene atado. Pausa. Renuncio, Señor, a este hecho específico que me tiene atada. Renuncio a esto, bla, bla, bla.
¿no? En el nombre de Jesús hacemos una oración y ponemos play de nuevo para seguir viendo el video. Perdonar a quien ejerció violencia contra tu persona. Señor, yo perdono a bla bla bla, que ejerció tal violencia conmigo. Señor, y yo lo perdono a tal, perdono a cual, en el nombre de Jesús. Terminamos esa oración, que nos podemos extender hasta donde hay libertad, hasta donde quieres hacer la oración, y pones para hacer después de seguir el próximo punto. Pedir al Espíritu Santo que corte toda atadura emocional, física, espiritual que el maltrato provocó en su vida. Renuncio, dice, pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que cortes toda atadura emocional y física y espiritual que este maltrato provocó en mi vida. Hacemos una oración y continuamos. Otro punto son las carencias afectivas. La definición. Carencia afectiva. Rechazo y abandono. Es evidente que no hay peor sentimiento en la vida de un ser humano que el darnos cuenta de que para otro no existimos. El rechazo y el abandono pueden producir distintos trastornos en la vida de un individuo. Síntomas que genera el rechazo. Sentimientos de indignidad, culpa, desvalorización, depresión, incapacidad de expresar los sentimientos, aislamiento emocional, perfeccionismo, miedos, autocondenación, preocupaciones y dudas, imágenes de Dios erróneas. Dios es indiferente, etcétera, etcétera. ¿Cómo recibo sanidad interior en esta área? Dios en su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Y acá están los puntos para orar. Este suceso ha provocado una atadura en tu vida, la cual debes entregar al Señor. Es necesario reconocer la falta de amor de la cual fue objeto. Señor, reconozco que esta falta de amor hizo efectos en mi vida, ¿no? De la cual fui objeto. Renuncio a todo sentimiento de abandono y de rechazo que experimenté en mi niñez. Espíritu Santo, te pido que cortes toda atadura emocional y espiritual y física que pudo haber provocado. Perdono a quienes me rechazaron, en el nombre de Jesús. Hasta acá la primera parte de sanidad interior. Continuaremos con la próxima, vemos si me sale cómo compartirlo, a ver cómo sale. Y lo compartimos, así que chicas, hasta el próximo, hasta el punto 2 de sanidad interior.